Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es jueves 11 de mayo del 2023. Son las 5:12 AM en Arizona, 9:12 AM en Buenos Aires. Falta poco más de 1 hora 15 para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de mercados en el día de ayer para inferir el comportamiento de hoy. En principio, la volatilidad cayó el 4,35% y eso de alguna manera, bueno, le dio un poco de aire a los mercados. Fíjense que el patrón que está haciendo la volatilidad es la de la Oreo Cookie, que este es un patrón bajista. Vamos a ver si esto se materializa en los días venideros y permite alguna suerte de relief rally. En cuanto a los mercados, SPY reaccionó positivamente 0,47 alcista, pero con una vela negra. Significa que es una vela con pérdida de impulso, abrió más alto de lo que cerró y el cierre más alto que el del día anterior, en un día marcado por muchísimo volumen. En el fondo corresponde a un movimiento del tipo lateral. En el caso del Nasdaq, el índice de las tecnológicas, 1,09 alcista generando un nuevo high, significa que el mercado sigue en tendencia y mucho más potente que los demás, con bastante volumen. Además, se observa un cruce alcista del MACD. En el caso del resto de los índices, comenzando con Russell 2000, el índice afectado por los bancos regionales, la suba fue del 0,51%, también en una vela con pérdida de impulso, que testeó la SMA de 50 por debajo y no la pudo trascender. En el caso del Dow Jones, bueno, además de estar en un dead cross, en el caso del Dow Jones, la evolución fue de negativa 0,08 bajista. Y fíjense que también, en el fondo, es un movimiento lateral que está haciendo pie en la SMA de 50. En cuanto a la evolución reciente de los bancos regionales, lo que podemos ver es que siguen baja 0,96 para abajo con un engulfing pattern. Quiere decir que si hay follow through, esto va a seguir siendo para abajo. En el caso de los commodities más relevantes, comenzando con el petróleo, 0,74 bajista. En el fondo esto es un bearish harami y de alguna manera falló en la SMA de 50 y probablemente continúe la baja. En el caso del gas natural, UNG, la evolución fue 3,47 bajista, en lo que se refiere a un nuevo movimiento del tipo lateral. El impacto que esto está teniendo en el rendimiento de los bonos a 10 años es del 2,33 negativo. Fíjense que afortunadamente esto está bajando, se viene el dead cross para la evolución del rendimiento de los bonos a 10 años. En lo que se refiere al rendimiento comparado de los bonos a 2 años versus 2 meses, sigue la inversión 1% de diferencia y como ya sabemos esto lo que anuncia es una probable recesión. En los metales preciosos podemos ver al oro con una baja del 0,14%. Fíjense que está bastante exuberante, aunque el MACD está todavía alcista. En el caso de la plata SLB, la evolución es del 0,72 bajista con un engulfing pattern, quiere decir que si hay follow through hoy va a seguir bajando. En cuanto a los papeles argentinos, Grupo Galicia, 1,73 alcista, encontró piso en la SMA de 50. En el caso de YPF, la evolución fue del 0,77 abajo. Las criptomonedas más relevantes, y este dato es de esta mañana, 0,21% abajo, el Bitcoin en 27.569. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, 0,57 abajo y está cotizando en 1832,29. Este dato es de esta mañana. En el caso de Amazon, fíjense, ayer subió el 3,35%, se viene el Golden Cross para este papel, logró finalmente trascender la SMA de 200, en este caso con un gap up. En el caso de Meta, 0,12 abajo, fíjense que viene peinando perfecto la línea de los dos ATRs. De todas maneras, está muy exuberante este papel. En el caso de Microsoft, que de alguna manera le gustó los rendimientos a los inversores hace 2 semanas, 1,73 alcista, continúa muy exuberante, fíjense en una RSI prácticamente de 70. En el caso de Netflix, el otro gigante del Nasdaq, la evolución 0,99 alcista con una vela que es un colgado, encontró piso en la SMA de 50. Google también con un desarrollo impresionante, 4,10 alcista en el día de ayer. Fíjense que se volvió extremadamente exuberante también de golpe en el caso de Apple.
La evolución fue del 1,04%, también muy exuberante, con no demasiado volumen en el día. De los autos eléctricos, el gigante Tesla, con una evolución 0,36% abajo, en el fondo lo que está de a poco testeando la SMA de 50, vamos a ver si la logra trascender o no. En el caso de Lucid, el auto 1,65% abajo, fíjense que viene peinando la SMA de 50, acompañando la baja. En el caso de los autos eléctricos del sector de capital chino NIO, 0,37 bajista en una suerte de shooting star, que no logra testear la SMA de 50. De los ETFs que miramos habitualmente, comenzando con SOXL, ayer un desarrollo del 2,65 alcista, encontró soporte en la SMA de 200, vamos a ver si logra testear la SMA de 50. Se viene el cruce del MACD, que es un buen dato relevante. En el caso del otro ETF que miramos habitualmente, el ABU, que es el de las biotecnológicas, 441 alcista con una vela colgada negra, significa vela de pérdida de impulso que testeó la SMA de 200 y se empezó a caer. En el caso de ARK Investment, que es el ETF de innovación, 1,41 alcista, también una vela negra de pérdida de impulso en la SMA de 200, así que cuidado con este papel. En el caso de Macy's, el ETF de los department stores, en el día de ayer con un engulfing pattern bajo el 1,4%, claramente la perspectiva de el impacto de una recesión está lastimando la evolución de este papel. Analizando ahora lo que pasa con los futuros esta mañana, vemos que la volatilidad está en baja un 0,48 y por otro lado lo que vemos es que está debajo del EMA 3, debajo del EMA 8, del Volatility Stop y del Trendinator, con lo cual claramente está en un proceso de falla. Por otro lado, fíjense que el Commodity Channel Index tiene pendiente negativa, el DPO Movo se está agotando, así que probablemente comience a bajar. En lo que se refiere a T21-22, de vuelta está en la mitad del camino, o sea, le queda prácticamente el mismo recorrido para un relief rally que para un pullback. En lo que se refiere, eso sí, esta mañana al Nasdaq, lo que vemos es un bull squeeze, y esto es un dato que es interesante. Está, como decía, ligeramente saliendo del squeeze, un squeeze muy prolongado. Las condiciones básicamente son tener las EMAs apiladas arriba de la SMA de 20 y el histograma alcista, que estas condiciones las mantiene, por eso es que tenemos este desarrollo, lo que augura es algún impulso alcista complementario. En cuanto a la semana, fíjense, la RSI estocástica está dando una buena señal, lo mismo el Commodity Channel Index y está fuerte arriba de los soportes más importantes. En lo que se refiere al otro mercado de futuro relevante, el Standard & Poor's, esta mañana prácticamente sin cambios, también está dando una señal de bull squeeze. Fíjense que está abandonando el proceso del squeeze para una evolución alcista. Vamos a ver si esto continúa con un RSI en buena condición. Y en el caso de la semana, fíjense que si bien las EMAs no están apiladas, el histograma no está alcista, todavía se encuentra en un squeeze. Esto es la parte de la historia que no me gusta. Además, fíjense, el RSI estocástico tiene una pendiente negativa, con lo cual probablemente esta evolución sea de poco impacto. Los futuros del Russell 2000, 5 puntos abajo, fíjense que de alguna manera está debajo del Trendinator y del Volatility Stop. Esto está extremadamente frágil, más allá de que hay un DPO Movo que está hablando de un cambio de tendencia. No tiene buen soporte en la semana, ya que está debajo del Trendinator y del Volatility Stop con un histograma fuertemente negativo. En el caso del Dow Jones, Yankee Mike, la evolución es 71 puntos abajo y fíjense que está debajo del Volatility Stop del Trendinator, con lo cual, y está en un squeeze, así que de todas formas, este papel que también está en squeeze en la semana, tiene las EMAs apiladas, el histograma en el borde, y está ligeramente arriba de la SMA de 20, con lo cual tiene chances todavía de un desarrollo vertical, jugando con un RSI estocástico con pendiente fuertemente negativa. Esta mañana los datos más relevantes que se publican son, en unos 3 minutos, el Jobless Claim y el PPI.
que es el índice de precios al productor, que de alguna manera van a determinar un poco el ciclo de la mañana de hoy. En cuanto a los earnings, no hay muchas empresas relevantes que valgan la pena, más allá de el panel está repleto de datos. Entre las más importantes, podríamos decir que las que presentan datos en el aftermarket está, por ejemplo, Petrobras. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.